Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al proyecto Tintín. Este nombre me sugiere un personaje de cómic, bueno, no de vuestra generación, es casi más de la mía, pero que me gustaría que investigarais. Esa va a ser vuestra primera tarea, porque Tintín tenía una similitud con los periodistas, y es que, bueno, pues era un investigador y además sus historias estaban cargadas de aventura, así que adelante con ello. Bienvenidos a la unidad 4. Aquí os vamos a contar cómo seleccionar, organizar y comunicar la información que habéis obtenido. Previamente, mis compañeros y compañeras ya os han contado pues, cómo bucear en los diferentes medios, cómo diferenciar noticias reales de las que son falsas, cómo obtener esa información, cómo llegar a las fuentes. Ahora aquí lo que vamos a aprender es cómo seleccionar, cómo organizar y cómo comunicar esta información que hemos recopilado. Tenemos unas reglas de oro básicas para comunicar y la primera fundamental es que debemos ser objetivos. Es muy importante porque para emitir opinión pues ya existen otros mecanismos, otras pues fórmulas de hacerlo, pues como los debates, por ejemplo. En una noticia debemos de ser objetivos al máximo, creíbles, porque si no, pues a la gente a la que nos estamos dirigiendo, pues le podemos dar una sensación pues, de falsedad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para generar credibilidad os lo contaré más adelante. Utilizar un lenguaje sencillo, porque para nosotros que hemos estado investigando y profundizando en lo que vamos a hablar, pues tal vez ya dominamos un lenguaje acorde con los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero bueno, pues nuestros interlocutores, la gente que nos está escuchando, pues puede ser que no tenga un lenguaje acorde. Entonces tenemos que reducir el lenguaje a lo más sencillo posible. Pero muy importante es mantener el rigor, ¿vale? Por simplificar el lenguaje no tenemos que perder ese rigor, ¿no? En ese sentido, el rigor científico de noticias como las del cambio climático, que son las que vamos a abordar. Tenemos que elegir qué medio vamos a utilizar para transmitir pues, ese comunicado, lo que queremos comunicar, la nota de prensa, nuestro podcast o nuestra pieza de televisión. Eso es muy importante porque cada medio tiene sus tiempos. En el caso de la televisión ya sabéis que son noticias muy escuetas, de muy corta duración. Sin embargo, las redes sociales permiten un abanico de posibilidades más grandes. Puede salir cualquier persona contándonos algo durante 10 minutos o simplemente una cosita simpática de 1 minuto. Entonces, eso es un condicionante que vamos a tener en función del medio que utilicemos. Eso no quiere decir que no podamos abordar los contenidos que nosotros queremos transmitir, ¿vale? Lo único que tenemos que afinar mucho, ¿vale? Porque en un tiempo tan limitado como el de la tele, por ejemplo, imaginaros una noticia de un informativo que dura apenas pues, unos segundos. Tenemos que transmitir una idea y que esa idea quede clara, ¿vale? Entonces, seguramente nos quedará mucho contenido fuera, pero bueno, por eso no os preocupéis, porque vamos a elegir una idea concreta, que es la idea que vamos a transmitir. El mensaje debe de ser claro y conciso. Elegir un titular, elegir un tema muy específico y desarrollarlo. Bien, pues ahora para enganchar a nuestros interlocutores, a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, a nuestros lectores, lo que vamos a hacer es un titular. Vamos a pensar en una frase corta y clara que nos lleve directamente al tema que vamos a abordar. Por ejemplo, pues como vamos a tratar del cambio climático, pues una frase ideal sería ya muy antigua, porque evidentemente esto ya ha cambiado mucho, pero, por ejemplo, el cambio climático está provocado por la actividad humana. Punto. A continuación, deberíamos de seguir con una sinopsis corta, un resumen cortito
en el que ya introduzcamos nuevos elementos de información y le demos, bueno, pues esa credibilidad que necesitamos. Por ejemplo, citando a una fuente destacada a la que hemos entrevistado. Por ejemplo, bueno, pues el doctor Higgins nos cuenta que la actividad humana, sobre todo pues el uso de combustibles fósiles, pues está generando unos gases de efecto invernadero, que tal, ¿vale? Para organizar todo este material es muy importante que os hagáis un guión, un resumen de lo que queréis hacer. En televisión ese guión se puede traducir en la escaleta. ¿Qué es una escaleta? Bueno, pues es muy sencillo, es una plantilla en la que vosotros tenéis que especificar, bueno, pues qué ideas queréis transmitir en este caso, qué material necesitáis para transmitir esas ideas, pues si son entrevistas, si son voces en off, si son pues recortes, etcétera, y el tiempo que le vamos a dar dentro de esa noticia a ese contenido en concreto. Los contenidos deben de seguir a una estructura muy determinada, que es un marco general en el que vamos a poner en situación a nuestros interlocutores, a nuestros espectadores, que puede ser el propio titular. Como os decía, una exposición breve del tema que planteamos, que es un resumen muy cortito, y finalmente, pues, declaraciones, entrevistas o contenido que ya ahonde en el tema que vamos a tratar. Es interesante siempre, en estos contenidos ya finales, que, bueno, pues, hagamos preguntas, por ejemplo, a la ciudadanía, para que, bueno, pues, se perciba algo fresco, ¿no? Algo cercano, que se ha hecho en el momento, que es una noticia nueva. Y finalizar siempre con un mensaje positivo. Eso es muy útil, porque si no, la gente pues, puede pensar pues, que somos unos derrotistas, que no hay solución, esto me aburre, no me gusta. Entonces, terminar con un mensaje positivo, como podría ser, por ejemplo, bueno, pues, un equipo de investigadores han descubierto una fórmula para reducir el consumo de, pues, no sé, de azufre en los componentes de no sé qué producto, ¿vale? Bueno, tenemos ya nuestras entrevistas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ser selectivos. Hay que elegir entrevistas que sean muy concisas, que vayan directamente a la idea que queremos transmitir, que no titubeen, ¿vale? Que no se eternicen, porque tenemos, como recordáis lo que os comentaba al principio, un tiempo limitado siempre. Que tengan un reconocimiento y un apoyo, en este caso científico, detrás. O sea, os acordáis que ya os hemos enseñado cómo verificar esas fuentes y cómo ver que esas fuentes son creíbles. Bueno, pues tenéis que aplicar esto a las entrevistas. La información debe ser equilibrada también. O sea, pues debéis de hacer diferentes entrevistas, tomar diferentes declaraciones y sobre el mismo problema, sobre la misma cuestión, y ya con todo eso, bueno, pues seleccionar. Es importante que por el tiempo limitado que tenemos no caigamos en la trampa de sacar información fuera de contexto, porque se nos puede ir al traste todo el trabajo, chicos y chicas, ¿eh? O sea, tenéis que seleccionar cortes o información que de principio a fin de las frases pues sea un contenido claro y no se vaya, no se pierda el mensaje que estamos transmitiendo. Bien, vamos a ver ahora el material técnico que necesitamos para producir, por ejemplo, un podcast o una noticia en televisión. El equipo técnico de vídeo, aquí no me voy a extender mucho porque esto lo tenéis ahora en internet, que vosotros manejáis más que de sobra de este medio y os podéis informar de maravilla. Pero básicamente un equipo técnico de vídeo ahora mismo os podría servir el teléfono móvil, que ya estáis utilizando más que de sobra, y que, atención al dato, hay muchos informativos, por ejemplo, hoy día, de Ventana Nacional, que están usando ya tablet para grabar y editando en esas mismas
tablet, sobre todo informativos, que en definitiva es lo que nos interesa. Con lo cual, entre vuestros teléfonos móviles, una tablet o una cámara DSLR, por ejemplo, unas cámaras muy sencillitas que están ahora mismo en el mercado y baratas, con eso ya tenéis vuestro equipo de vídeo. Y luego el sonido, pues los micros y los casquitos a los que más que de sobra estáis acostumbrados cuando oís vuestra música preferida en el móvil. ¿Cómo editar nuestra noticia? ¿Qué software tenemos a nuestra disposición para editar estas cosas? Hay una gama muy grande, más de 20 programas que podéis descargar de internet que son totalmente gratuitos. Se me ocurre Filmora, Windows Movie Maker, Camtasia, Shotcut, en fin, hay muchos. Ya sabéis que, bueno, pues al final esto trata de enganchar a la gente y luego al final te dan la opción de uno profesional que tienes que pagar y demás. Bueno, para lo que nosotros vamos a hacer es suficiente. Y luego los hay profesionales que, bueno, pues si tenéis un presupuesto, que sería fantástico, pues tenéis los grandes como el Final Cut, el Avid, el Adobe After Effects, en fin, también otra gama grande que tenéis que pagar. Hay versiones gratuitas, pero también las hay de pago, ¿vale? Tenéis varias opciones de enfocar la noticia, ¿eh? El periodista, vosotros, el conductor de esa noticia, puede hablar a cámara o puede hablar en voz en off, que llamamos. Y luego el resumen, igualmente puede ser o bien el periodista o bien seguimos con esa voz en off. Siempre que se cuelguen declaraciones, tenéis que citar a las fuentes. Eso es lo que os quería decir al principio, porque nos dan credibilidad. Las entrevistas conviene que se hagan ya con una selección previa. Es muy interesante hablar, por ejemplo, por teléfono con la persona que vais a entrevistar, porque ya, bueno, pues en función de cómo os hable y cómo os exponga las cuestiones, pues ya podéis hacer una valoración si os interesa o no. Igualmente, cuando le pedís a un entrevistado que os hable, imaginaros a cámara, es muy incómodo hablarle a un cacharro. Entonces, es cómodo pues, tener una persona al lado que le digas, mira, pues habla a este compañero, no hables a la máquina, no hables al aparato. O bien, si yo te hago una pregunta, pues en la respuesta retómame la pregunta, ¿vale? O sea, ¿qué has comido hoy? Bueno, pues yo he comido hoy tal cosa. Bueno, esa persona a la que estáis entrevistando siempre tenéis que rotularla. Es una norma profesional y además vuelvo a insistir en la credibilidad. O sea, pues es la doctora Ochoa del laboratorio de, no sé, de cualquier sitio, ¿vale? Eso es importante y ese rótulo tiene que permanecer los segundos suficientes como para las personas que lo están viendo pues puedan leerlo, evidentemente, ¿eh? Eso es de cajón, ¿verdad? Tanto el resumen como las entrevistas pueden ser cubiertas parcialmente con imágenes, es lo que nosotros llamamos totales, ¿vale? O sea, se va quedando la voz del entrevistado en off y pues se pisan, como llamamos nosotros, o se cubren con imágenes. ¿Dónde podemos obtener esas imágenes? Bueno, pues por un lado tenemos bancos de imagen, agencias, que bueno, pues normalmente son de pago, o bien, pues si somos unos aventureros y unos tintines, pues grabar nuestras propias imágenes, que siempre son más frescas y bueno, pues le damos nuestro toque. La música de fondo. La música siempre es importante, acompaña, ya sabéis, una buena banda sonora, aunque sea de una noticia, pues acompaña muchísimo lo que se está diciendo y es mucho más agradable. La música ocurre exactamente lo mismo. Tenemos música de librería que, bueno, normalmente es de pago y, bueno, en el caso de, por ejemplo, redes sociales, pues son cuotas muy accesibles. Y luego, por otro lado, existen pues una música libre de derechos que hay muchas plataformas que os las pueden facilitar de forma gratuita.
Y finalmente, pues para evaluar vuestro vídeo, vuestro trabajo, pues sería muy interesante lo que estáis acostumbrados a hacer a menudo, y es mostrar pues, vuestro trabajo a familiares, amigos, incluso a algún profesional, si es que lo tenéis a mano, pues, para que valore vuestro trabajo, a ver qué les parece y sobre todo si lo entienden, porque en definitiva va a ser nuestro público. Amigos y amigas, tintines, solo me queda desearos buena suerte con vuestro proyecto. Hasta siempre.